Hola humanos, ponle cuidado a esta pregunta que hoy muchos nos estamos haciendo y que conecta perfecto con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué Irán, que no tiene portaaviones, no tiene aviones de última generación, no tiene los centros de datos más grandes del mundo, no tiene una red de satélites por todo el mundo, no tiene el presupuesto de guerra más grande del mundo, no tiene el ejército más grande del mundo, se le está parando de frente a la principal potencia mundial y lo tiene con todos los problemas que estamos viendo? ¿Por qué? Y la respuesta, humanos, es guerra asimétrica. Y ahora, ¿cómo va a conectar con este video? Porque por supuesto no vamos a hablar de la guerra asimétrica entre Estados Unidos e Irán. Vamos a hablar de la guerra asimétrica que tú y yo estamos viviendo. Y entonces, ¿cómo conectamos esto? La primera parte que quiero que entiendas en la guerra asimétrica es que el tema no es la cantidad, el tema es cambiar el juego. ¿Por qué no es la cantidad? Porque ahora imagínate que Irán tratara de competir contra Estados Unidos, era ser el buque más grande del mundo, el portaaviones más grande, que tratara de hacer el sistema de defensa más grande o más avanzado del mundo. No le va a ganar a Estados Unidos, no tiene los recursos, los ingenieros, no tiene lo que tiene Estados Unidos para hacerlo hoy. Entonces Irán lo hace con guerra asimétrica. Entonces, ¿qué hace? Genera unos drones, ¿sí? Comillas, tecnología ya de hace algunos años, con tecnología vieja que le pueden valer unos $20,000 cada dron, que tiene capacidad de disparar por centenas y satura los grandes sistemas de Estados Unidos de Israel. Y el juego aquí que Irán entendió perfectamente en esa asimetría es que Irán pone un dron de $20,000, pero Estados Unidos para interceptarlo de Israel tienen que pagar 2, 3 millones por cada misil que sale a interceptar ese dron. Imagínense la asimetría. Entonces a veces tienen que disparar hasta 3 misiles y a veces ni siquiera eso da. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a estos países se les van acabando los recursos y estos siguen y siguen atacando con esa forma. ¿Y cómo conectamos entonces con el video de hoy? Pues mira, nuestro Estados Unidos, nuestro gran contendiente en este caso, ¿quién crees que es? Sí, adivinaste. La inteligencia artificial. Tú estás ahorita en una carrera casi armamentística contra la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial se está armando hasta los dientes y de pronto tú no estás haciendo nada. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque obviamente Irán no empezó hoy a armarse. Irán no empezó hoy a hacer una guerra asimétrica. Irán lleva décadas haciendo esto. Estaba listo para el día de hoy. La pregunta es, ¿tú estás listo para cuando la inteligencia artificial llegue de lleno y quiera quitar tu trabajo? Ahí es donde hablamos de asimetría de verdad, ¿no? En cuál es el valor que estamos generando para que esto no ocurra. Entonces ya me entiendes. El tema no es que tú vayas a competir contra la inteligencia artificial. Tú no tienes la capacidad que tiene la inteligencia artificial de analizar datos. El conocimiento que tiene la inteligencia artificial almacenado en sus servidores nunca te cabería en tu cerebro. Es imposible. No tenemos esa capacidad física, tenemos un límite físico y la inteligencia artificial hace rato lo sobrepasó. Entonces la inteligencia artificial en conocimiento te gana, en rapidez te gana, en análisis de data te gana, en muchas cosas te gana. Si tú intentas competir en ese campo, literalmente hablando, vas a perder. Y entonces, ¿cómo compites contra la inteligencia artificial? Para ir allá, empecemos a verlo en otros puntos de vista. Te cuento, esta semana pasó precisamente el Summit IA, es decir, como una especie de congreso de inteligencia artificial, el más grande que se ha celebrado en este momento en el sur global, se realizó en la India. Y en la India estuvo entonces el CEO de Anthropic, ya hemos hablado de él, de Dairo Amodei, estuvo el CEO de, por ejemplo, OpenAI, estuvo el CEO de Google, estuvo el primer ministro de la India, Narendra Modi. Y precisamente él dijo algo bastante importante en ese summit y fue lo siguiente. Dijo, nosotros no queremos desarrollar un chat GPT. Nosotros queremos desarrollar una inteligencia artificial que entienda todos los dialectos que tenemos en la India y que entienda las diferencias de nuestra cultura. ¿Y por qué lo dice él? Porque ya lo habíamos hablado en videos anteriores. Recuerda, ¿quién programa la IA?
bajo qué conceptos se programa, bajo qué cultura, bajo qué moral. Porque esa IA te está influenciando y va a cambiar sí o sí la forma en cómo tú ves el mundo si tú te estás alimentando de ella o de su conocimiento. Y entonces, si el que le está programando es una persona que está sentada en Silicon Valley, pues entenderás que el contexto de Silicon Valley es bien diferente al de las calles de Nueva Delhi. Y entonces ahí entiendes por qué Narendra Modi quiere que esa IA tenga el contexto de la India. Y aquí entramos a nuestra pregunta, ¿no es cierto? Y entonces, ¿dónde la IA es rígida? ¿Dónde puedes tú ganarle a la IA? ¿Dónde la IA es vulnerable de momento? ¿Dónde te preparas tú? Y entonces saltamos a un punto, porque es que hoy en día vas a empezar a encontrar muchos cursos, muchas cosas, que realmente hay mucha gente que te está vendiendo humo, diciéndote, ven, en 10 horas yo te enseño a hacer todo el marketing de tu empresa con un curso de IA. En 10 horas o en 20 horas te enseño con la IA a hacer todo el software que necesita tu empresa. Y humanos, eso es falso. Si en 10 horas lo que te van a enseñar a ti es a usar un prompt, porque normalmente eso es lo que te van a enseñar en la mayoría de los cursos, en el 99.9% de los cursos, pues tu valor de mercado va a ser saber hacer un prompt. Me entenderás que eso no tiene valor de mercado, ¿sí? Es como leer. Hoy leer lo consideramos base, mínimo. Leer no te va a llevar a ser el, no sé, gerente ejecutivo de una gran empresa. Es que es la base. Armar hoy un prompt es la base. No está mal que tú entres a hacer un curso de inteligencia artificial entendiendo que tienes que aprender a hacer prompts y a preguntarle a la IA y a usar la IA. Pero no que creas que por eso vas a tener un valor agregado insustituible. Una persona que sepa de marketing probablemente va a hacer prompts de buena calidad y va a hacer que la IA haga las cosas que debe hacer. Si tú no sabes nada de marketing y le dices a la IA, hazme una campaña de marketing, no va a tener criterio para decirle a la IA si lo sabe hacer bien o no lo sabe hacer bien, si la información que te está dando es relevante, no es relevante, si lo que te está proponiendo está bien o está mal. Es que el criterio del ser humano eres tú, no es la IA. Tú puedes coger a la IA y decir, ah, sí, esto qué bonito y subirlo. Bueno, y ahí a que te funcione es un tema muy diferente. Míralo desde este punto de vista. Imagínate que vas conduciendo un vehículo, tienes el GPS puesto, vas por la vía por donde el GPS te indica, porque hoy en día ya ni perdimos la capacidad pues de movernos en una ciudad, porque si no hay un GPS no nos movemos. Dime si te pasa eso a ti. Y entonces vas en el carro, y cuando te das cuenta el GPS te está mandando por un punto donde es contravía. ¿Y qué dices tú? Ah, no, el GPS me dijo. Y vas y te chocas contra los otros carros. O si te envía por allá, no sé, contra un barranco, qué sé yo, contra una montaña, entonces tú dices, ah, sí, el GPS me dijo, y vas y te chocas. Pues no, tú tomas el control, tú eres el auditor en ese momento, el que dice, sí, no, me voy por acá. Y tomas el control y te vas por donde debe ser. No es no usar el GPS, es que tú eres el que está auditando en tiempo real ese GPS. ¿Sí? Si tú no le das valor, si tú no tomas decisiones, no tiene valor la cosa. Es como en el video anterior que les contaba cuando el soldado o el oficial tenía que elegir si decidir que esa persona era un blanco o un objetivo para atacarla basando o usando el software de Lavender. ¿Sí? Y en 20 segundos decía sí, no, y el único criterio básicamente que usaban en un momento era si era un hombre o no. No hay valor agregado, está dándole casi clic a todo. Ustedes se acuerdan en Los Simpsons, si alguna vez lo vieron, si son de mi generación, cuando Homero trabajaba en la planta nuclear, entonces ponía como un pollito que bajaba y subía a teclear todo el tiempo, yes, 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 y entonces que ese pollito reemplazaba el trabajo de él. Bueno, esa es una muy buena analogía a lo que pasa hoy con la inteligencia artificial. Si tú dejas del pollito haciendo eso, pues te va a pasar lo que Homero Simpson. Entonces ahí me estás entendiendo cuál es el valor agregado tuyo, cuál es el valor tuyo dentro del mercado. Entonces vamos a seguir profundizando un poco más. Y para que me entiendas de manera muy clara, no te estoy diciendo que no uses la IA. El tema es cómo usas la IA. Entonces, para darte ejemplos muy puntuales, si por ejemplo tú tienes que responder 50 correos porque eso es lo que haces en parte de tu trabajo y responder cada correo, imagina que te tome unos 20 minutos. Entonces, 20 minutos por 50, un montón de tiempo.
Hoy en día el mercado no te permite tomarte todo ese tiempo para responder correos. ¿Qué haces? Pues le dices a la IA que te ayude a responder correos. La tarea que era de 5 horas se te redujo a una. Excelente, el mercado te lo está pidiendo. Ya lo hablábamos en otro video, que si no te alineas con la productividad que la IA o este tiempo normalmente nos está exigiendo, y que con la IA aumentamos nuestra productividad, pues al no volverte productivo no eres bueno en el mercado. Eso es clarísimo, y no te estoy diciendo no seas productivo en el mercado. Lo que te estoy planteando es que si la IA te está desocupando algo de tiempo, ¿qué estás haciendo con ese tiempo? Porque si en ese tiempo no lo estás usando para que la ventaja competitiva que tienes como tú como ser humano, si no estás usando ese tiempo para llevar esa ventaja hacia arriba, lo que estás yendo es hacia abajo. Porque entonces tu trabajo, lo que tú haces, lo que tú tienes como valor, lo hace una IA. Entonces tú no tienes valor. Si tú, por ejemplo, con la IA ahora tienes 20 minutos digamos, desocupado, no desocupado, pero tienes 20 minutos que puedes usarlo para algo, y entonces esos 20 minutos son viendo los reels de gatitos generados por la IA y de cantidad de, digamos, distractores que puedes encontrar en tu día a día en un celular, pues me entenderás que no tienes ningún valor. Y si no tienes ningún valor y no estás afianzando tus capacidades, tus habilidades, de eso que te hace único, pues no estás logrando nada. Y yo sí te puedo decir una cosa con toda certeza, no porque yo la diga, porque la ciencia lo dice. Tú, que me estás viendo en este video, eres una persona única. Tu cadena de ADN es única en el planeta. Tú tienes características que te hacen, literalmente hablando, único. ¿Cómo usas esas características? Eso es una buena pregunta que debería de hacerte. Y ahora que me entiendes la importancia de esto, quiero que lo conectemos con la fisiología humana y con la historia humana. ¿Cómo lo vamos a conectar? Pilla esta historia tan bacana. Platón nos contó en uno de sus diálogos, en Fedro, una historia que contaba Sócrates, su maestro. Esta historia es bien bacana porque no es de las historias que habitualmente cuentan, porque es muy controversial, y por eso la traigo hoy al video. Imagínate que Sócrates le contaba a sus estudiantes que antes, en el antiguo Egipto, existía un rey que, si no me falla la memoria, era Temus, pero un rey de Egipto, ¿no? Y uno de los dioses del antiguo Egipto vino a traerle un regalo a ese rey. Y ese regalo era la escritura. Y entonces le trajo la escritura y le dijo: mire, voy a hacer a su pueblo más sabio, porque ahora su pueblo va a tener este tipo de tecnología donde van a registrar todo, van a tener conocimiento como si no hubiera un mañana. Y entonces el rey le responde un poco escéptico o incrédulo sobre este regalo que le estaba haciendo el dios, diciéndole: puede que mis ciudadanos o mis científicos o mis sacerdotes, al tener esta tecnología, sientan que saben más, porque efectivamente van a poder tener más conocimiento. Pero si solo tienen ese conocimiento de esas palabras y no aprendieron, en realidad van a creer que saben más, pero saben menos. Obviamente las palabras no fueron exactas, ¿no? Estoy parafraseando un poco la historia, pero el contenido es ese. El contenido es que Sócrates mencionaba esto diciendo: el tema de la escritura, ustedes saben, Sócrates no dejó nada escrito, el tema de la escritura le hace daño al cerebro porque evita que tú tengas que memorizar, guardar, y no solo memorizar, sino interiorizar muchas veces los conceptos. ¿Por qué? Porque lo escribes y piensas que lo entendiste. Ese era un planteamiento de hace 2300 años. Y ahora, traigámoslo para hoy. ¿Qué ha pasado? El MILLAB, el año pasado, junio, julio, no recuerdo muy bien, saca un estudio precisamente donde empieza a hacer unos electroencefalogramas a personas que usan la IA para escritura. ¿Sí? Entonces, hace varios electroencefalogramas, las personas escribiendo sin IA, las personas escribiendo con asistente de IA. Y obviamente lo que encuentran es perturbador, ¿no? Se encuentran que precisamente las personas que usan IA tienen menos conexiones neuronales. Vas a decir: Fabio, pero ¿por qué eso es perturbador? Pues es perturbador porque se encuentra que cuando hablaban con estas personas sobre lo que habían escrito, 10 minutos después estas personas se habían olvidado de parte de lo que habían escrito, de ideas centrales, mientras que las personas que escribieron todo su contenido no. Entonces eso
sacó un concepto, abro comillas, nuevos y entenderán que con la IA van a salir de aquí hacia no sé cuánto tiempo lleve esto, muchos conceptos nuevos. Y este concepto nuevo es algo así como la deuda cognitiva. Y esa deuda cognitiva quiere decir que como dejamos parte de la cognición a la IA, entonces nosotros quedamos en deuda y como quedamos en deuda no lo recordamos. Palabras más, palabras menos, hasta sacaron un índice de correlación de eso. ¿Sí? Es decir, es un estudio con cierta seriedad. También tenemos que entender que estos estudios no tienen una alta población, son estudios que solo están midiendo una variable, no estamos midiendo múltiples variables, así que entiendo que pueda llegar a ser controversial. Pero el solo hecho de que encontraran esto debe decirnos algo. Si yo le dejo a la IA mi valor agregado, ¿dónde está mi valor agregado? ¿No? Eso es facilísimo de entenderlo. Y entonces entenderás que Irán entendió la idea, Narendra Modi entiende la idea y por eso va a ser una IA soberana. Sócrates entendía la idea y por eso defendía el tema de no escritura. Pero ahora la pregunta te rebota a ti, porque ya te lo dije antes y te lo repito nuevamente, no por subirte el ego, tu moral, es que tú eres una persona única y irrepetible. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. La doble cadena de ADN, la forma en cómo está estructurada, ninguna otra persona en el planeta tiene esa misma cadena y teóricamente ninguna la ha tenido en toda la historia de los miles de millones de seres humanos que hemos existido. Eres una persona literalmente única y eso te da con toda seguridad habilidades, ventajas, desventajas, etcétera. Te hace un ser único. Pero la pregunta con que te quiero dejar esta noche es la siguiente. ¿Estás usando el poco tiempo que te queda o que te ha llegado a liberar la IA para honrar eso único que eres tú? ¿O simplemente te estás dejando homogenizar? Feliz noche.